Pero antes de comenzar a la lectura del libro de Salmos, quiero hacer una reflexión. Desde la creación del universo, Akadosh Baruj Hu, el santo bendito sea, primero creó el reino animal, luego el vegetal, luego el animal, luego el hombre, en un orden, ¿no? También hubo lumbreras, el firmamento, los cielos. Estoy tratando de llevar a un entendimiento. Y nos muestra que todo es por niveles. Así igualmente es el estudio de la Torá. Nosotros tenemos que comenzar como el niño que está siendo amamantado por la leche materna y luego pasa a comer un poquito más duro y luego pasa a comer un poquito más duro y luego pasa a comer un poquito más duro. Todo es un proceso. Porque estudiar Torá y saltar de la Torá a la Kabbalah, o saltar de la Torá al Talmud, saltar de la Torá al Pirkei Avot, saltar de la Torá a los Midrashim, saltar de la Torá cuando no tengo la base de la Torá, es muy lindo. A mucha gente les trae como que le genera, oh, wow, qué secretos estoy develando, o se me están develando. Pero creo que lo primero que debe hacer el estudiante de Torah es ir paso a paso. ¿Cuál es el afán? O sea, ¿cuál es tu afán? Porque tienes un afán apresurado de comerte todos los libros y de saber un poco más. ¿Qué hay internamente en ti que te permite, que te hace tener ese anhelo? Porque eso es lo que yo me doy cuenta, o lo que Akadosh Baruj Hu me ha permitido dar cuenta. Hay muchas líneas del judaísmo. De hecho, hay muchas líneas del mesianismo, como así hay también muchas líneas del cristianismo, también del catolicismo. Y lo importante no es imponer tu línea, lo importante es llevar a un acuerdo a la persona con su creador para que pueda hacer shuvá, o sea, teshuvá, que pueda retornar, que se pueda arrepentir y regresar al Eterno. Yo creo que esa es la clave, que todo aquel que estudia debería tener en cuenta, no hacerlo todo por hacer. El afán no nos lleva a nada, el afán no nos lleva a nada. El que está afanado por lograr algo, yo creo, la recomendación o sugerencia es: entra en paz. El Salmo dice: busca la paz y sígala. Pero acuérdense que la paz también, Shalom, es un nombre del Eterno. O sea, el Shalom, el creador de la paz. Entonces busca al Eterno y síguelo. Porque a veces interpretamos todo literalmente, todo lo hacemos literal, todo creemos que es así. Y tenemos que entenderlo a un grado más profundo, a un gradito más profundo. Y aún en la historia del Gan Edén y lo que se conoce como la desobediencia, o como lo que se conoce la caída, vemos que la historia de Adán dice que en la vida la persona debe elegir hacerse responsable de sus decisiones. Adán no cumplió con su responsabilidad de investigar lo que se le estaba ofreciendo y darse cuenta de que cuando lo que tenía que elegir entre complacer esa necesidad y Dios. Estoy leyendo aquí un comentario de Rashi. Tenía que buscar qué era lo que él quería complacer, o esa elección momentánea, tentadora, o su lealtad al Creador. ¿Qué fue lo que él buscó complacer? Entonces, esta reflexión la llevó al Salmo. ¿Qué buscamos nosotros complacer? Estamos en un proceso de elevación espiritual. ¿Qué nosotros queremos complacer? ¿Qué buscamos nosotros complacer? Y en el Salmo 10 nos muestra que fue escrito por David Hamelech, que pide para que los justos sean liberados. Salmo 10, Tehilín, libro de Tehilín, capítulo 10. ¿Con qué objetivo yo me acerco al Creador? Siempre lo diré.
¿Cuál es tu pasión para acercarte al Creador? ¿Cuál es tu intención al acercarte al Creador? Muchos se acercan al Creador por milagros. Muchos se acercan al Creador porque tienen una necesidad, como hablaba al principio, que es apremiante. O nos acercamos al Creador porque tenemos amor por Él. Amor por su Torá, amor por la miel que se destila del panal. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo? ¿A qué nos hace acercarnos? ¿Qué nos hace acercarnos? Me hace una pregunta, pero ahorita vamos a leer el libro de Salmo. ¿Puede ser el Espíritu Santo imaginario? Pues no es el tema. Hay muchas cosas que son de la imaginación del hombre. Pero la inspiración divina no es imaginaria. La Shekinah no es imaginaria, como nosotros lo conocemos. Pero entremos en el Salmo. El verso 1 dice: ¿por qué te mantienes tan lejos, Hashem, ocultándote en tiempos de apremio? Y esto llega justo en el momento que tú tienes una necesidad. ¿Por qué te mantienes tan lejos, Hashem, ocultándote en tiempos de apremio? Ante la proximidad intimidadora del enemigo, la presencia del Eterno parece diluirse, pero no es así. La lucha que tiene el hombre es cuando cree que el Eterno no está o Dios no está. Y el Eterno siempre está. Dios siempre está. Pero voy a utilizar las palabras de este personaje. Nuestro imaginario nos hace creer que no está. Porque todo lo que está en el exterior, todo lo que pasa desde que te levantas hasta la hora de la plegaria antes de dormir, antes de recitar el Shem Israel, antes de hacer tu plegaria, antes de acostarte, todo lo que se generó afuera te puede hacer creer que Hakadosh Baruj Hu no está. Pero Él siempre está. El verso 2 dice del Tehillim, capítulo 7, del libro de los Salmos: en su arrogancia el malvado persigue al indigente. Entonces vemos aquí dos situaciones. Aparece el malvado y aparece el indigente, que es atrapado en los ardides que ellos han ideado. Dice que el malvado idea un ardid, una trampa, para que o él mismo cae en ella, o para dañar al pobre, al indigente. Pero no es el indigente como nosotros lo conocemos, sino que aquel que tiene el espíritu contrito, aquel que es pobre en su manera de acercarse también al Todopoderoso. Y dice el verso 3: el malvado se jacta de sus desenfrenos, deseos, sin que tú le impidas conseguirlos. Hablando de que como si Hashem no le impidiera conseguir sus deseos. Y el insolente ladrón se jacta de blasfemar a Hashem e ir en contra de su voluntad, como si Hashem lo permitiera. Y por eso dice: no hay Dios. Pero este malvado está dentro del ser. No lo miremos afuera. Si bien esto hace referencia, algunos enseñan que es la continuación del Salmo 9 cuando tuvo victoria contra uno de sus enemigos. Otros dicen que era contra cualquier enemigo, no el enemigo que se nos presenta en el Salmo 9. Y sabemos que hay una inclinación al mal llamada Yetzer Hará y hay otra llamada Yetzer Hatov. O sea, la inclinación al mal es ese malvado que persigue dentro de ti hacer caer a lo bueno que hay en ti. El malvado se jacta de sus desenfrenos. Y el verso 4 dice: en su soberbia dice el malvado: Hashem no reclamará
Mire lo tremendo. En su soberbia dice el malvado, Hashem no reclama. Yo puedo hacer lo que quiera. Esto es algo simbólico, hablando de la Yeser Hará y la Yeser Ható dentro del ser humano. Hashem no reclama, no hay juez ni justicia. Y el malvado piensa en su soberbia que nadie puede detener sus actos de maldad. Y vemos gente que tiene el corazón duro como una piedra preciosa, lo dice el libro de Zacarías, como una esmeralda, que es tan fuerte para romperlo. Pero ¿a qué voy con todo esto? Si bien hicimos la introducción que debemos ir por niveles en el estudio de la Torá, para no enloquecer, para no caer, para no estrellarnos, porque cuando uno comienza a estudiar y a estudiar, hay cosas que te van a elevar tanto que van a llegar a una presunción de error en todo lo que has vivido. Y no todo es errado, mi hermano. Todo pasó porque era necesario que pasara para llegar donde tú estás. Y volviendo al tema, el verso 5 dice: sus caminos son siempre exitosos, triunfa en todo lo que hace y cree estar a salvo de tus castigos. Y aquí hay algo que les quiero comentar, que la persona cree y piensa que porque la persona está teniendo éxito y lo ve muy bueno, no hay nada de malo en él. Y no es así. Y vemos que desde la creación lo que se generó, la inclinación al mal, genera la envidia. ¿Y qué hace la envidia en el ser humano? Hace que nosotros veamos el resto de las cosas y observamos que nuestros compañeros tienen cosas muy buenas que no tenemos, hablando de ese mal. Pero debemos entender que dentro de todo eso bueno, tiene que haber algo de mal. Todos recibimos cosas de Dios buenas y no tan buenas. Por ejemplo, el que es millonario pero tiene miles de problemas. Bello, bella, pero divorciado, divorciada. Tiene carro nuevo pero amargado con su esposa. Verdaderamente quisiéramos tener ese carro bonito pero con problemas en casa. Entonces todo tiene que el Eterno lo equilibra en nuestras vidas. Todo es equilibrado. Y vemos en el Salmo que habla internamente, esto es una línea del pensamiento judío, ¿ya? Y es hasídica, que en el Salmo 10 puede estarse refiriendo también a la Yeser Hará y Yeser Ható que batallan una contra la otra dentro del ser humano. Porque vemos que aquí que el malo piensa que Hashem nunca se va a dar cuenta, como si la Yeser Hará internamente le hiciera creer al ser que el Eterno nunca se va a dar cuenta de la maldad. Y el verso 6 dice en su corazón: jamás tropezaré, nunca estaré en las malas. Tiene llena su boca de juramentos falsos, de engaños y de fraude. Bajo su lengua hay maldad e injusticia. Está hablando del malvado. El malvado es capaz de cualquier mentira y falsedad con tal de dar valor a sus actos. Y de esto tenemos que cuidarnos. ¿Cuál es el propósito? Y todos los días que leamos un salmo, vamos a estar hablando de cuál es el propósito. ¿Con qué propósito me enseña, amor? Nos sentamos nosotros a estudiar Torah. ¿Con qué propósito volvemos y repetimos el libro de Bereshit? ¿Es solamente un propósito intelectual? ¿Es un propósito interior? ¿Es un propósito de avance espiritual? ¿Cuál es el propósito? Gracias, Jorge. Shalom. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es nuestro propósito en la vida? Reconocer nuestra necesidad del Eterno. La Torá nos hace ver que nosotros necesitamos reconocer a diario nuestra necesidad del Eterno. No la necesidad de una religión, no la necesidad de una doctrina, no la necesidad de un conocimiento vacío, sino la necesidad de conectar con el Eterno. Sin importar lo que nosotros estemos pasando, eso que tú estás viviendo hoy, tenemos que reflexionar, es para acercarte más a Él. Acercarte.
esto que te está haciendo padecer es para acercarte. Porque no hay mal sin bien y no hay bien sin mal. Porque todo lo equilibra el Eterno en los cielos y igualmente aquí, en este plano. Dice en su corazón: jamás tropezaré. Tiene llena su boca de falsos engaños. Y dice: espera el acecho en las áreas abiertas. El malvado se cuida de no ser visto por seres humanos. Y aquí, miren lo tremendo. El malvado se cuida de no ser visto por seres humanos. Es como si nos hablaran del mal como algo espiritual, como un espíritu, porque no lo habla como contemporáneos, como pares, sino como algo diferente. Se cuida de no ser visto por seres humanos, pero ni le interesa ser visto por Hashem, quien todo lo ve. En emboscada asesina al inocente. Sus ojos espían al desvalido. Y sabemos que hay una fuente del mal. Hay fuerzas, los Shedim, la parte femenina del mal, vigilando nuestras acciones, así como el Hakadosh Baruj Hu. ¿Pero con qué propósito? Porque los ángeles nos empujan a conectarnos con Él. Los ángeles nos empujan a conectarnos con Él. Entonces todo propósito y toda situación viene del cielo. Está enmarcado en el cielo para bien. Pero pasa a ser para mal cuando yo no tengo el entendimiento de la aceptación de la voluntad del cielo. El Brit Hadashah tiene cosas muy, muy buenas. Porque la voluntad del Eterno es agradable y perfecta, pero para ti no, es para Él que es agradable y perfecta. Porque para ti la voluntad del Eterno no es agradable, no es perfecta. Y tenemos que sincerarnos, porque aquí vemos a David Gamele diciendo: mira lo que hace el malvado, mira todo lo que ha hecho, piensa que tú no existes, espera el acecho en aras abiertas, nos emboca, asesina al inocente, sus ojos espían al desvilado, acecha en sitios encubiertos. Y aquí viene algo tremendo: acecha en sitios encubiertos como león desde su guarida. Entonces lo que está por ahí en Brit Hadashah, que dice, creo que Kefas dice, porque el adversario es como león rugiente buscando a quien devorar. Estaba haciendo un símil de lo que dijo David Gamele del adversario y las fuerzas malignas que están dentro de los seres humanos y que son expelidas, porque les he dicho, nosotros somos recipientes de luz, pero también pasamos a ser recipientes de oscuridad. Acecha en sitios encubiertos como león desde su guarida, acecha para capturar al pobre. Entonces, el Brit Hadashah no es nada nuevo. Es la conexión con Torah y Taná. Si tenemos un entendimiento de Torah en el monoteísmo, nos podemos dejar guiar por palabras que son edificantes. Porque si nosotros tomamos un Midrashim, si yo tengo aquí las alturas de mi pueblo, que es un libro cabalístico abierto, si tengo la Kabbalah del Arizal, esos también son libros paralelos a la Torah que nos ayudan a entender muchas cosas. Y tal vez por los estudios que Hakadosh Baruj Hu, por su infinita piedad, me ha permitido tener, entonces yo veo Brit Hadashah como también un estudio paralelo para conectar. Porque para eso también tengo que comprender Torah, comprender que todo fue dado para una mayor expansión de mi cielo. Y cuando hablo una mayor expansión de mi cielo, es expansión de mi alma, porque ese es mi cielo. Esto ya más un término un poquito cabalístico. Acecha en sitios encubiertos como león desde su guarida. Acecha para capturar al pobre. Atrapa al necesitado cuando extiende su trampa. Pero volviéndolo para que interioricemos, nosotros muchas veces nos enredamos con el cordón de nuestros zapatos. Nosotros muchas veces nos enredamos con el cordón de nuestros zapatos. Es un símil, no es simbología. Quiere decir que somos trampa para nosotros mismos. Cuando nuestra conexión no es real, somos trampa para nosotros mismos.
Cuando nuestra conexión con el cielo es para que me vean en un live. Y no se acaban los debates. No se acaban. No se acaban. Y si bien tú puedes argumentar o podemos argumentar, es que la palabra se debe debatir. ¿Con qué objetivo yo hago tantas cosas? ¿Con qué objetivo? Shalom. ¿Con qué objetivo yo hago tantas cosas? Pero si mi objetivo es ser redentor de mi familia, ayudarlo, sacarlo, establecer un nivel espiritual en mi casa, establecer un nivel de bendición en mi casa, entonces Akadosh Baruj Hu va a entender que mi conocimiento, el conocimiento que yo estoy adquiriendo es para beneficio. Pero hay muchos que estudian para debatir. Saba, bendiciones, shalom. Hay gente que estudia o dice, no, yo me voy a leer este libro para debatir. No hay por qué hacerlo. Y vemos cómo en el Salmo 10 hablan de un león que está esperando al acecho para acoger al pobre. Y a veces ese león está dentro de nosotros, que nos está comiendo porque genera algo que cuando vemos a otro estar en un estado mejor, genera algo que es peligroso, que se llama envidia. Y la envidia viene desde la creación. Una línea del judaísmo dice que Java va y le lleva el fruto a Adán Arishon, porque ella sabía que iba a morir, pero no quería morir sola, y eso lo vemos ahora en estos tiempos, porque decía, Hashem hará otra mujer para él y quedaré yo sin nada y quedaré yo fuera del Gan Edén. Es una línea de pensamiento. Yo no estoy aquí imponiendo nada, no, es una línea de pensamiento. Y si alguno quiere el libro que lo dice, con muchísimo gusto se lo puedo enviar. Acecha en sitios encubiertos como león desde su guarida. Acecha para capturar al pobre. Atrapa al necesitado. Y aquí hay clave, atrapa al necesitado. Muchas veces nosotros dejamos nuestra necesidad muy expuesta y pasamos a ser presa fácil. Atrapa al necesitado cuando extiende su trampa. El león finge estar extenuado. Anda agazapado. Verso 10. Anda agazapado. Y así caen los indefensos presas de su fuerza. O sea, se esconde. Nosotros muchas veces escondemos la Yetzer Hará. La tenemos ahí escondida. Pero llega un momento de ira y sale a relucir algo de la gente. Dice, le salieron todos los demonios, le sacamos el apellido. Pero nosotros sabemos que ese mal que está interno sale. Por eso hay una costumbre en una línea del judaísmo, que cuando come le echan un poquito a la Yetzer Hará. Al terminar le echan un poquito, para la Yetzer Hará es una plegaria. Son líneas del judaísmo. Eso es fuerte, ¿no? Porque todos tenemos un lado izquierdo y un lado derecho. El verso 11 dice en su corazón, él ignora todo esto, oculta su rostro, nunca observa mis transgresiones. Miren lo tremendo que dice, a veces el malvado cree en su energía suprema. Tenemos que verlo tanto externo como interno. Tenemos que verlo en las dos áreas, tanto afuera como adentro. A veces el malvado cree en su energía suprema, pero niega su poder. Cree en una energía suprema, pero niega su poder. Y aquí viene la exclamación en el verso siguiente. Recuerden, estos salmos son reflexivos. Estos salmos se están haciendo con la idea de reflexionar antes de acostarnos, de llevarnos la paz a acostarnos. De aquel que no ha hecho el Shema Israel, pues lo puede hacer, que pueda consultar con el Akadosh Baruj Hu, que se ponga a cuentas con el Eterno, reconociendo que necesita de su ayuda. Aquel que quiere dormir en paz. Dice en su corazón, y ahora dice el verso 12, levántate, Hashem. Pero aquí hay algo tremendo, hay la contraparte entre Hashem y Elohim,
Porque dice, levántate Hashem, bondad. Dice, Elohim, levanta tu mano. Y también muestra el rigor. Elohim tiene el mismo valor gemátrico que Jateba, que hace parte de la naturaleza. Naturaleza nos están mostrando que Elohim es la parte fuerte natural de Hakadosh Baruj Hu. Y Hashem es el eterno, el Dios de bondad. Y el verso dice, no olvides a los humildes. En el momento más difícil debo clamar al Hakadosh Baruj Hu. Y vuelvo y le voy a decir algo. Las oraciones no son malas. Las oraciones no son malas. Si usted ve a alguien que está orando y oran, miren, hay algo que he aprendido. ¿De dónde aprendieron las religiones a orar? Tuvieron que haber aprendido. Si usted comienza a mirar, busque. Busque aún cómo se hacían las plegarias anteriormente. Ahí hasta en el Sidur que les mandé hay posiciones de postración, sino que el pueblo yehudí, el pueblo judío, dejó de postrarse porque el pueblo cristiano lo hacía, porque el pueblo musulmán lo hacía y el pueblo cristiano lo hacía. Sí se levantaban manos, porque si usted lee cuando Shlomo Hamel, el rey Salomón, él levantó el templo, alzó las manos y la plegaria le hizo postrado de rodillas, Elías oró de rodillas. Hay muchas cosas que el pueblo ha aprendido del pueblo yudí, pero que el pueblo yudí no hace ahora en los tiempos modernos para no parecerse. Entonces orar no es malo, hacer plegarias personales no es malo. Usted puede hacer plegarias, usted puede hacer su rezo personal, eso no es malo. Eso no es malo. Si yo pongo aquí, comienzo a leer un salmo y comienzo... Hakadosh Baruj Hu, toma el control de la vida de Shema, de Waldir, te lo suplico por los méritos de todos nuestros sadiquín. Eso no es malo. Si un judío le dice a usted que eso es malo, no es judío. No es judío. Eso no es malo. Usted se está acercando a Hakadosh Baruj Hu con una plegaria personal. Eso no es malo. No es malo. Sino que hacen el simil con el pueblo cristiano porque no conocen un pueblo anterior, porque no conocen de dónde provienen las plegarias, porque no conocen. Y el Sidur fue dejado como orden, pero el Sidur no te encasilla a ti a que si no haces el Sidur, entonces te vas a morir. O sea, si tú no haces el Sidur, te vas a morir. No, para nada. El Sidur te da una orden. Es más, el Sidur, voy a tomarlo, es como si Yeshua cuando dejó el Padre Nuestro, una guía. Eso no es malo. Todo lo ven malo, todo lo satanizan, todo lo idolatran y no tienen la base ni el conocimiento. Y no es así. No es así. Qué pena, no es así. Yo puedo hacer mi plegaria personal acá con ustedes. ¡Ay, parecen evangélicos! No, hermano, ellos se parecen a nosotros. Nosotros no nos parecemos a ellos. Si usted se considera judío, no nos parecemos a ellos, se parecen a nosotros porque ellos copiaron. Acuérdense que las tres religiones grandes salen de Abraham Avinu. El Islam, judaísmo, islamismo y cristianismo. Entonces, o sea, pasemos a otro nivel. Porque todo, ay, tú eres igual, me sentí. No, usted no se siente nada, usted tiene que tener su identidad clara. ¿Y a quién le hace la plegaria? Es como vi en un like que colocaron que las canciones que tenía de fondo José Napoleón eran islámicas. Esa persona no ha estudiado, no ha escuchado que esos son sonidos sumerios. O sea, son sonidos muy antiguos. Y ya lo tiró para el islamismo. Impresionante. Mahoma conocía la Torá. De hecho, su elevación estuvo buscando a Hakadosh Baruj Hu. Lo que pasa es que pasan cosas, ¿no? Pasan cosas. Vemos porque el malvado blasfema a Elohim porque dice en su corazón, mire, ¿cuál es la blasfemia? Él no pide cuentas. Ahí hay una blasfemia. Él no pide cuentas de mis actos y sí los pide. Pero tú si ves sus actos, claro, observas la lujuria, el vejamen,
En tu mano está el poder de otorgar la represalia. Solo Él tiene el poder de las represalias. Solo Él. A ti se acoge el indefenso. Siempre ayudas al huérfano. Entonces, desde el verso 10, vemos cómo David Amelech invoca el nombre de Hashem cuando le dice: levántate, Hashem, bondad, Elohim, levanta tu mano, rigor. No olvides a los humildes, bondad, porque el malvado blasfema contra Elohim. Entonces vamos conectando, porque aquí dice: porque el malvado blasfema a Elohim. Entonces, como el malvado blasfema contra Elohim, del Elohim recibirá. O sea, no sé si me estoy explicando. El rigor. Pero no es el rigor como nosotros pensamos, porque el rigor está lleno de bondad. Enseñan algunos cabalistas, una línea de la Kabbalah enseña que cuando Gesed viene desde los mundos superiores, la bondad viene de los mundos superiores, pero cae aquí como Geburá, porque lo que nosotros pensamos que es Geburá pasa a ser Gesed. No sé si alguno me entendió. Lo que nosotros pensamos que es rigor es bondad. Lo que nosotros pensamos que es rigor es bondad. A ti se acoge el indefenso, siempre ayudas al huérfano. Quiebran la fuerza del perverso y respeto del inicuo, que decide reencaminarse en la senda del bien. Siempre en los salmos vemos una sección donde muestra el dolor, muestra la angustia, muestra el problema con los enemigos, pero vemos otra sección dentro del mismo Tejilín, dentro del mismo cántico, vemos que ya él comienza a exaltar el nombre del Eterno, muestra que él es poderoso y muestra la ayuda que le brinda al indefenso. El indefenso es aquel que reconoce que necesita ayuda. ¿Ok? El indefenso es aquel que reconoce que necesita ayuda. El indefenso no es el que anda, no. El indefenso es aquel que reconoce que necesita ayuda. Ya pasa a ser indefenso cuando reconoce que necesita la ayuda. Porque el mismo Salmo nos está mostrando que el Rasha, como se le llama en hebreo, el malvado, no reconoce que necesita de Dios. Quiebran la fuerza del perverso y respeto del inicuo, que decide reencaminarse en la senda del bien. Buscará su maldad. Aquí hay algo tremendo, fuerte, para estudiar este solo verso. Buscará su maldad y no la encontrará, porque lo halló indefenso, porque reconoció la ayuda, que necesita la ayuda. Cuando los inicuos ven que Hashem juzga a los que hacen el mal, entonces aquí viene el análisis. Cuando los inicuos ven que Hashem juzga a los que hacen el mal, entonces se arrepienten. Esto es muy fuerte. Y su mal desaparece. Y por eso no podrás hallar su maldad. Nosotros no sabemos juzgar. Nosotros juzgamos hasta donde ve nuestra nariz. O sea, nosotros no tenemos una percepción clara de las cosas. Nosotros vemos un capítulo de la película del ser humano, pero no vemos toda la película. No la vemos. No se nos dio esa capacidad. Y nuestro deber, como aquellos que hemos despertado de las tinieblas a la luz, es recitar las plegarias. Y cuenta una historia del Talmud, no recuerdo dónde, que la esposa, estoy tratando de recordar, de Rabbi Meir, Bruila o Brusila, que no me acuerdo cómo se llamaba. Rabbi Meir estaba cansado de la maldad. Y él llegó cansado a su casa, que estaba cansado de tanto daño que le hacían, que lo vituperaban, que le decían cosas. Y llegó donde la esposa le dijo: voy a orar para que Hashem termine
voy a hacer la plegaria para que Hashem extermine a todo el malvado. Y la esposa, muy sabia, muy inteligente, le dice, no hagas esa plegaria. Ora para que el pecado que hay en el hombre de esas personas sea exterminado. Y podemos entender por qué Yeshua dijo, orad por vuestros enemigos. Es que Yeshua no estaba diciendo nada nuevo. Así que eso está en el Talmud. Eso está en la Torá. Fue claro. Él lo dijo. Porque si amas a aquellos que amas, nada hace. Y eso también está con esta historia. Y hay muchas historias. La historia del hijo pródigo en el Talmud existe. Creo que hay un Midrashim también de eso. O sea, estaba relatando de la forma interpretativa que él tenía para sus discípulos. Pero como todo lo vemos literal y lo interpretamos literal. Al principio decía y les comentaba, aquellos que no entraron, vuelvo a retomar. Miren, primero se crearon los reinos, el mineral, vegetal, animal, luego el hombre y también las lumbreras en su orden y también los ángeles en el firmamento y las aguas de las aguas, como relata el libro de Bereshit. Y nos muestra que todo es un proceso. Y en la recomendación no es consejo, porque yo no te puedo aconsejar, yo te puedo sugerir. Pero la sugerencia que te doy es que estudies la Torá paso a paso. No embotes tu mente. Tienes toda la vida para estudiar Torá. Mashiach todavía no viene, pues para que tengan paz. Es un decir, no sé, como para que se sientan que tienes tiempo, porque hay gente que estudia, porque necesita aprender, porque quiere enseñarle ya a sus hijos, o porque hacemos, y con amor lo digo, porque quiero que sepan que yo sé, o que sepan que yo desperté. Es que con que Akadosh Baruj Hu sepa que tú despertaste a la Torá, es suficiente. Y al haber despertado a la Torá, estás llevando a tu casa la Torá, es suficiente. Porque aquel que no provee, lo digo, esto está en la Torá, pero aquel que no provee para los de su casa es que queda para los de afuera, por eso es de la Torá. Sino que lo parafraseo un poquito más rápido. El verso 16, Hashem es rey por siempre. Aquí está la exclamación que hace David Amelech. Hashem, entonces mira, toma la bondad y dice, la bondad es rey por siempre, la bondad reinará por siempre. De su tierra desaparecerán las naciones blasfemas y todo el resto te reconocerán. Tú oíste el deseo de los pobres, Hashem orienta sus corazones a ti. Aquí hay algo también que debemos estudiar, porque si usted no ha aprendido un solo versículo, no siga el otro. Tú oíste el deseo de los pobres. Hashem, la parte bondadosa, orienta sus corazones a ti. O sea que el mismo Eterno despierta a su pueblo. Y hay muchas teorías que aquellos que despertaron, que despertamos, es porque hacemos parte de su pueblo. Creerlo así o creerlo a no me voy a poner a batallar con eso. Que si mi apellido es sefaradí, que si no lo es, no me voy a poner a batallar con eso. Que si somos de la tribu de Manasés, no me voy a poner a batallar con eso. No nos pongamos a batallar con eso, despertamos. Seamos lógicos, racionales. Seamos amables con nuestra propia psiqui. Seamos amables con nuestra propia psiqui, porque a veces apresionamos nuestra propia psiqui creyéndole, haciendo entender una cosa que no es. Esto es una sugerencia, espero la estemos tomando. Seamos amables con nuestro propio ser. No cargando nuestra psicología, no cargando nuestra psique, para que así, de esta manera, de esta forma, nosotros podamos tener una noche placentera, podamos tener un día placentero, podamos tener éxito en todo lo que emprendamos, podamos recibir más de lo que ya nos da, porque el solo hecho de respirar es gratificante.